Bueno, entonces vamos a pedir em, a, a Dios que nos guíe en este momento. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día, porque podemos reunirnos, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos estar atentos para poder ver todas las cosas que tú nos quieres decir, Señor. Te pedimos que a través de esto que nosotros vamos a hacer esta semana, Señor, podamos acercarnos a ti, ver qué es lo que quieres para nosotros, alistarnos, Señor, que estemos listos siempre, Señor, para ti. Y, y de repente si tenemos algún problema, alguna dificultad, poder ver con tus ojos, Señor, esto y poder ver tu voluntad en todo lo que nos pasa, si es que es necesario que nosotros tengamos que pasar por algo difícil o si estamos enfrentando alguna tentación que nos ayude, Señor, a poder pasar ese tiempo a tu lado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Buenos días, este, queridos amigos, amigas. Hoy día vamos a comenzar el Evangelio según Mateo. Yo sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a leer mucho la Biblia y es importante que en este tiempo que vamos a tener de leerla, tengamos siempre en cuenta tres cosas importantes. La primera que tenemos que tener en cuenta es que nosotros la vamos a interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, en el sentido de que, bueno, pues yo soy cristiana y siempre intento de alguna forma eh, pedirle al Señor que me guíe para poder interpretarlo, su palabra. Eso, bueno, al menos en esto que vamos a realizar. Yo sé que hay personas que han ingresado al curso por curiosidad. No todos son cristianos. Hay mucha gente que, que no cree ni siquiera en Dios. Hay mucha gente que son católicos también, de otras denominaciones, ¿no? La idea es que podamos nosotros solos en nuestra casa poder leer y entender. Con esto no quiero decir que dejen de asistir a sus iglesias, porque la idea es que siempre nos congreguemos para las personas que quieren juntarse en sus iglesias, pero es muy, muy importante que nosotros podamos leer en nuestra casa solos con Dios la Biblia y poder a través de su palabra entender qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, de alguna forma, esto es así para los que somos creyentes. Para los no creyentes es una manera de que a veces puedan entender cómo es que pensamos nosotros. En este curso, por así decirlo, vamos a tocar también temas históricos, vamos a ver algunas cosas teológicas, sí, algunas cosas filosóficas, ¿no? Entonces, nada, también es interesante, ¿no? Saber cómo es que piensan las otras personas, cómo es que podemos relacionarnos con otro tipo de pensamiento, ¿no? Y bueno, hay personas que em, pueden hacer sus preguntas sin ningún problema. Ya, nosotros hemos creado el grupo de WhatsApp para poder hacer eso directamente. En el grupo de WhatsApp van a poder preguntar sin ningún problema si tienen alguna duda. Yo lo puedo buscar, preguntar, para las personas creyentes y no creyentes sobre sus dudas y poder responder sobre todo eso, ¿no? A veces tenemos algunas como preguntas, ¿no? Que son
un poco controversiales y bueno, pues yo he sido parte de eso en algún momento porque yo mucho tiempo he sido atea, y algún tiempo, sí, pues agnóstica, ¿no? Y después ya empezando a leer, he podido entender mejor y ahora cada vez estoy más segura de que esto es la verdad. Entonces yo quería compartirlo con ustedes y nada, vamos a ver entonces el primer evangelio, que es Evangelio de Mateo. Yo les voy a mandar por WhatsApp dos videos importantes para poder entender la estructura de la Biblia. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Eso es importante dividirlo. En realidad es un solo libro, pero nosotros lo dividimos con fines de estudio. El Antiguo Testamento es el mismo Antiguo Testamento de los judíos, ¿sí? Los que ellos han usado siempre y ese es el Antiguo Testamento que nosotros usamos. Y el Nuevo Testamento, vamos a empezarlo con el Evangelio de Mateo. Em, para poder avanzar el Nuevo Testamento un poco más rápido y que después ustedes puedan leer en casa ya solos, es que estoy agarrando el Evangelio de Mateo para que a través de este Evangelio podamos saber sobre la vida de Jesús, porque los cuatro evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan sobre em, el mensaje de Jesús al mundo y lo que él ha hecho cuando ha venido aquí a la tierra, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta que los cuatro evangelios son distintos. Algunos cuentan las cosas cronológicamente, otros cuentan las cosas de una forma distinta, de acuerdo a la persona que esté escribiendo. Es importante también que sepan que cuando uno cuenta una historia, eh, puede haber sido un testigo presencial, como en el caso de Mateo y Juan, que ellos han estado con Jesús los 3 años de su ministerio, pero que en el caso, por ejemplo, de Lucas y Marcos, son personas que ellos han hecho una recopilación de información de las personas que han estado cerca a Jesús, como por ejemplo Pedro, el mismo Pablo, ¿no? Este, también de las mujeres, ¿no? María, o sea, todas las personas que han estado cerca de ellos, y los que han quedado como cuando murió Jesús, hubieron muchos discípulos que estuvieron cerca, ellos han tratado de recopilar información y poder plasmar las enseñanzas de Jesús en estos dos libros, ¿no? Marcos y Lucas. Entonces, hemos querido en oración tocar primero el Evangelio de Mateo, para que a través de ese Evangelio nosotros podamos ir viendo la estructura de lo que dice Cristo, ¿no? Y de lo que ha venido a hacer. em, y posteriormente ya vamos a hacerlo en forma cronológica, ¿no? Por ejemplo, termina el Evangelio y ya con el otro grupo estamos haciendo hechos, ¿no? Para que haya una correlación, porque a veces uno cuando no ha leído la Biblia, o yo que vengo de un contexto católico, ¿no? No leemos la Biblia, ¿no? No leemos la Biblia, no leemos mucho, en realidad no leemos nada la Biblia, ¿no? Siempre es lo que nos dice el cura, lo que nos dice el padre, y la primera lectura, segunda lectura, y no sabemos en qué parte del tiempo, de la línea del tiempo está. Entonces es importante que nosotros podamos ah, ver que la estructura del es importante que nosotros podamos ver la continuidad de la historia, pues, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a iniciar desde la vida de Jesucristo, terminamos ese evangelio, Jesucristo, este, eh, resucita, y después de eso,
Vamos a ver los hechos de los apóstoles, quiere decir los que quedaron, qué es lo que hicieron posteriormente. Después vamos a ver quién fue Pablo, por qué escribió las cartas a las iglesias, ¿no? Entonces va a ser algo así como que cronológico. Ya, de repente ahorita ustedes me dicen, ¿de qué está hablando? Pero Pablo no, no está ahí, ¿cómo es? Vamos a ir viéndolo en el tiempo, ya, porque a veces es un poco difícil explicar todo junto. Y yo quería que supieran que vamos a hacerlo en orden cronológico, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con, con Mateo, ¿ya? Ustedes saben que Mateo y Jesús y todo su entorno es un entorno judío, ¿no? Porque los judíos son los que están esperando o esperaban al Mesías, ¿sí? Al Mesías que iba a ser su Salvador, ¿no? En este contexto en el que vivían ellos, y ese es otro punto del que quiero hablar, que es muy importante también para poder hacer la interpretación de los evangelios y de toda la Biblia, es el contexto histórico. Si nosotros no sabemos qué es lo que ocurría en ese momento, qué monedas se usan, qué tipo de vida llevan las personas que están ahí, no vamos a poder entender en la total magnitud de lo que están hablando estas personas. ¿Sí? O de las mismas parábolas que ha hecho Jesús. Entonces, él está colocando ejemplos de la vida cotidiana de ese entonces. Entonces es importante que nosotros sepamos un poco de historia, un poco también de cultura judía, ¿no? Porque hay muchas cosas que están relacionados con las tradiciones judaicas. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, pues el Mesías realmente eh, tenía que venir de los judíos para los judíos y era el rey de los judíos, ¿no? Ya vamos a ver qué pasó después, pero la idea es que nosotros necesitamos saber esas cosas porque las credenciales de Jesucristo, de Cristo, de que sabemos que Jesús es el Mesías, están relacionadas con estas cosas que hacen los judíos en sus bodas, en la Pascua, en todo lo que ellos tienen como tradiciones, ¿sí? Entonces es importante que siempre eh, estemos a la par con eso, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El Evangelio de Mateo fue escrito más o menos, se dice, entre el año 40 50 después de Cristo. O sea, se dice que ha sido el primer evangelio escrito, porque acá, vamos a ver ya posteriormente, que el templo que se había diseñado para los judíos fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y Mateo aquí escribe como si el templo todavía estuviera construido. Quiere decir que ese evento aún no había sucedido en este tiempo. Entonces, eh, los historiadores datan este evangelio entre el año 40 a 50 después de Cristo, ¿no? También sabemos que Mateo era un publicano, ¿sí? Un publicano quiere decir que era un cobrador de impuestos. ¿Qué cosa es eso? Que un judío, ¿no? O sea, para esa zona, hagan de cuenta que necesitaban gente, los romanos necesitaban gente para recaudar los impuestos. Y que tú seas un recaudador de impuestos era como traicionar a tu propio pueblo, porque ibas a, a pedir el dinero a tu pueblo, ¿no? Para dárselo a los conquistadores, por así decirlo, ¿no? Entonces eran muy mal vistos, los publicanos eran comparados incluso con las prostitutas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y y vemos aquí que Mateo era un publicano, ¿no? Y bueno, pues si eres un publicano que va a cobrar impuestos, pues obviamente tienes que tener un grado de instrucción en el que te permita entender las matemáticas, por ejemplo, poder escribir, saber leer, ¿no? Todos los libros, los evangelios del Nuevo Testamento están escritos en griego, ya
todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿sí? Porque, bueno, pues los judíos hablan hebreo, ¿no? Entonces, ya en este tiempo, al Roma conquistar toda esa zona, la gente comercializaba entre ellos y el idioma para que la mayoría de personas se comunicaran en esa zona era el griego, por eso está escrito en griego. Entonces, por eso se dice que probablemente Mateo sea el primer libro en ser escrito. Bueno, pues sí, bueno, es lo más probable. Ahora, vamos a ver que en primera instancia Mateo quiere presentar a Jesucristo en este libro como el Mesías. Entonces prácticamente les está escribiendo a los judíos de esa época, ¿sí? Y es importante tener esto en cuenta porque él, así como les digo, va hablando un poco de las tradiciones, un poco de las cosas que hacen los judíos, como el Sabbat, como las filacterias, como todas estas cosas que los judíos tienen como tradición sin explicar nada. O sea, como si él supusiera que a las personas que les está escribiendo, que son los judíos, supieran que estas cosas, o sea, ya supieran qué significa cada cosa, ¿no? Entonces es importante saber eso también. Y entonces vamos a ver que en el Evangelio de Mateo, él lo presenta como el Mesías. Entonces, para que Mateo pueda refrendar que Jesús es el Mesías, ¿ya? Él tiene que agarrar el Antiguo Testamento y correlacionarlo con el Nuevo Testamento. O sea, tiene que agarrar el Antiguo Testamento y correlacionar la vida de Jesús con las profecías que se han dicho sobre el Mesías. Esa es la idea en Mateo, ¿no? Presentarlo como un rey, ¿sí? Presentar a Cristo como el rey que ha venido para poder salvarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Los judíos tienen en el Mesías o creen en el Mesías como un salvador, un Mesías, un jefe, un rey político. Eso ellos, como el rey David, por ejemplo, ¿no? Alguien que va a estar sobre su nación y ellos lo ven de esa forma, ¿sí? Entonces es importante entender esto y entender por qué las personas en ese tiempo no pensaban que Jesús era el Mesías, o al menos así vean las credenciales, ¿no? Así vean lo que decía el Antiguo Testamento comparado con lo que hacía Jesús, podían tener similitud, pero como ellos estaban esperando un Mesías político y Jesús al no ser alguien político, ¿no? Porque a ellos no los liberó de la opresión romana, entonces ellos pensaron que él no era el Mesías. Pero ya vamos a ver más adelante que todas las cosas de las que Dios habla en el Antiguo Testamento, tanto como aquí en Mateo, son cosas espirituales, ¿sí? Cristo es un Mesías espiritual. ¿Cómo así? Nosotros al principio fuimos separados de Dios por nuestro pecado. Ese pecado que nosotros eh, eh, hicimos, ¿no? Ha hecho que nosotros nos separemos de Dios. La única forma de que tiene Dios para poder restaurarnos y cuando nosotros muramos podamos estar nuevamente con Él, la única manera es que Él pudiera, ah, Él pudiera pagar esa deuda de alguna forma justa, ¿sí? Porque Dios es justo y en su justicia Él ha determinado que las cosas son de esa manera y eh, la paga de los pecados es la muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual, ¿no? Porque las tinieblas no se pueden mezclar con la luz. Entonces, de alguna forma estamos muertos espiritualmente y no podemos llegar hasta Dios salvo que tengamos
una paga por esa transgresión que hemos hecho, ¿no? Nosotros los seres humanos a través del tiempo, en el primer pecado, ¿no? A través del tiempo hemos puesto un velo, ¿no? Entre Dios y nosotros, ¿sí? Entonces, de alguna forma, no podríamos estar con Él. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Él, en su infinita misericordia, se ha hecho hombre y Él mismo ha muerto por nuestros pecados, en un sentido que nosotros, a través de ese sacrificio, podamos, de alguna forma espiritual, si creemos en Él y tenemos fe en esto que yo les estoy explicando, poder volver hacia Dios nuevamente cuando muramos, ¿no? Entonces, el punto aquí es que Mateo está presentando a Cristo como ese Mesías espiritual del que todavía nadie sabe nada, porque ellos están esperando un Mesías político que venga con su poder y extermine a todos los pueblos que están por ahí, que son los enemigos de los judíos, ¿me entienden? Y Cristo se presenta como un rey de amor, de, de, de restitución, pero espiritual entre nosotros los hombres malvados y Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí cómo Mateo nos presenta a Jesús. Y lo primero que él utiliza es la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se dice que el Mesías tenía que venir del linaje de David, el rey David. Entonces, y ya saben que en ese tiempo todos los judíos conocían su linaje. Por eso es que cuando, por ejemplo, los iban a censar, ¿no? A los romanos les dijeron que iban a censar a los judíos y iban a hacer por las tribus de donde ellos venían. Entonces, este, ellos tenían que saber de qué tribu venía, ¿no? Si de la tribu de Judá, si de la tribu de Benjamín, ¿no? De Rubén, de las tribus que sean, ¿sí? Entonces, vamos a ver, Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón, a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, ¿sí? Y acá vamos a ver un personaje que, que yo quiero que tengan en cuenta. Y ya vamos a ver después seguramente las historias, pero la idea acá, en esta genealogía, es que Dios no hace acepción de personas. Y él mismo, ustedes se van a dar cuenta que en esta genealogía que él está haciendo, que Mateo está haciendo, em, tiene por objetivo presentar a, al Mesías y a su linaje, ¿no? Como seres humanos que somos pecadores, ¿sí? Y podemos verlo aquí. Raab, por ejemplo, era una prostituta, ¿ya? Y, y eso lo van a poder ver en el Antiguo Testamento, después lo veremos, pero ella era una prostituta y está en la genealogía de Jesús. Y ella es parte de esta genealogía a través de su fe, ¿sí? A través de su fe en Dios. Entonces ahí ya podemos ver que, que no, este Mesías no está
en la línea de lo que, de lo que decían los judíos completamente, ¿no? Porque los judíos piensan que los judíos se van a salvar y son herederos del reino, de los cielos, del cielo, por su linaje, ¿sí? Que ellos son el pueblo escogido de Dios y que por su linaje ya están dentro, ¿no? De este reino. Entonces, acá podemos ver que esta persona, que ni siquiera es judía, está dentro de ese linaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos que tenemos a esta persona, ¿no? Raab. Eh, Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y miren, esta historia también es una historia que la podemos ver después, pero a veces uno piensa que las personas que están llamadas por Dios siempre tienen que ser así como ah, que no tienen que tener pecados, ¿no? Pero se van a dar cuenta que incluso dentro de la parentela de Jesús hay gente que ha cometido pecados terribles, ¿no? Como el rey David. El rey David que ha sido uno de los más grandes, el más grande rey de todos los tiempos de los judíos y que siempre estaba con Dios. Y él pecó y pecó de una manera que para nosotros ahorita parecería algo muy horrible, ¿no? Y esta parte dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego veremos esa historia, pero bueno, pues el rey David eh, s- em, tuvo que ver con una mujer que era la mujer de otra persona, ¿no? Su esposo se llamaba Urías y era el capitán de su ejército. Y David lo mandó a matar porque él iba a tener en esta chica un hijo, ¿no? Y bueno, pues esa historia también, ¿no? Es trágica porque este niño de, del pecado nació, ¿no? Y murió también. Pero David la quiso tanto a esta chica que después tuvo otro hijo, ¿no? Que fue Salomón, ¿no? Y Salomón, ustedes saben que fue uno de los reyes más, eh, el más sabio rey de, de los judíos, ¿no? De ese tiempo, el más rico, el más próspero, ¿no? Salomón. Y Salomón también cometió muchísimos pecados. El primero de ellos fue la lujuria, ¿no? Con muchas mujeres, tuvo cantidad de mujeres y eso hizo que estas mujeres sembraran en su corazón y en sus pensamientos el tener otros dioses. Y él llegó a adorar a otros dioses, no solamente a Dios, al, al Dios de Jacob, ¿no? Al Dios de los judíos, sino a adorar a dioses paganos, a hacer templos para ellos. Incluso hasta el día de hoy, ustedes van a poder ver que muchas cosas de hechicería tienen que ver con Salomón, por estas cosas que él hizo hace tantísimos años y que fue para, o sea, es para alguien que cree en Dios, es lo peor que te puede pasar, ¿no? Que tú puedas arrodillarte, inclinarte frente a un Dios que no es el Dios verdadero, ¿no? Y eso está en el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y eso hace que Salomón haya cometido el peor de los pecados y aún así está en la genealogía de Jesús. Y engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Y Josías engendró a Jeconías
y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, ¿sí? Esa fue la primera vez que, que los judíos tuvieron que ser, o sea, que fueron conquistados y salieron hacia Babilonia, ¿no? Después de la deportación a Babilonia, o sea, después de que fueron trasladados a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sí? Entonces acá sabemos que José, ¿no? Que es el padre adoptivo que Jesús es el hijo adoptivo de José, porque obviamente sabemos que este Cristo Jesús es el hijo de Dios, ¿no? La genealogía siempre va por el lado masculino, ¿sí? Entonces, por eso es que acá la genealogía, Mateo, como es judío, sabe que eso es así y tiene que ser hasta el marido de José. En otro evangelio, lo ponen al revés y va hasta el marido, hasta María. O sea que de las dos partes tiene su genealogía, Jesucristo, que es del hijo de David, ¿no? Todas las genealogías de José y de María también. Pero en este caso, Mateo lo pone a José porque él es judío y sabe que eso es así, ¿no? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, ¿sí? Ese es como que con Abraham hizo como que el primer pacto, ¿no? Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14, ¿no? Son como tres etapas, ¿sí? De ahí dice, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ¿ya? En este tiempo eh, eran desposadas y había un tiempo en el que la pareja no se juntaba, todavía no era el matrimonio oficial, ¿no? Ya era como su prometida, ¿no? Y todavía no se había celebrado el matrimonio, por así decirlo, ¿no? Pero ya estaba desposada, o sea, ya era su esposa. Y para eso, normalmente se espera para que pueda haber una fiesta, ¿no? Para la boda, más o menos es alrededor de un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma, como el varón no se va a juntar con la mujer, entonces esperan ese tiempo para ver que la chica no haya estado con nadie más, ¿no? Y que la descendencia de este varón sea realmente de él, ¿sí? Y dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, dice ahí, ¿no? Antes que se juntasen, quiere decir antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, y aquí vamos a ir a Mateo capítulo 2, ¿sí? Vamos a poner aquí. Ya. La visita de los magos. Capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el rey Herodes se turbó? Porque el rey Herodes realmente no era el rey Herodes realmente no era un rey, Herodes, no era un rey eh, mm, del todo judío, ¿no? Sino que era se cree que era descendiente de los edomitas, ya, de la descendencia de Esaú. Entonces, este rey Herodes, Herodes el Grande, ¿no? Porque después hay otros Herodes, que son sus hijos, y van a ir viendo la, mm, que se menciona esto tanto en la historia como también en la Biblia, y para no confundirnos, vamos a decir que era Herodes el Grande, ¿no? El primero de los regentes de esta dinastía herodiana, ¿ya? Que es más o menos gobierna entre los años 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Y y él era bastante cruel, le gustaba así hacer cosas ostentosas, ¿no? Él era así como muy orgulloso y siempre ostentoso eh, de los monumentos, ¿no? Es uno de los que reconstruyó el templo de Jerusalén, ¿no? Y fue hasta mucho después que se completó, pero era un templo muy, muy hermoso, ¿no? Lo construyó este Herodes, Herodes el Grande. Y acá como podemos ver, de este Herodes es del que habla Mateo acá. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y por qué toda Jerusalén? ¿No? ¿Por qué? Porque estos reyes, o sea, estos personas del oriente, ¿no? Vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, dice, pero realmente era como estas personas eh, que ven las estrellas, ¿no? Estas personas que son estudiosos de las estrellas y que también am, hacían que hubieran en su zona, ¿no? Gobernantes, ¿no? Ellos son los que decidían prácticamente. Y ellos, ¿cómo sabían que en este tiempo iba a ocurrir el nacimiento del Mesías, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ellos se pusieron tan nerviosos? Porque como les explicaba antes, hubo una primera deportación a Babilonia, ¿sí? La primera deportación a Babilonia es que a los judíos los sacan de su tierra, los llevan a Babilonia y este,
Hay algunos judíos importantes, ¿no? Que son como los más eruditos de los judíos de ese tiempo. Uno de ellos, Daniel, pueden leer su historia en el Antiguo Testamento. Y estas personas obviamente estaban dentro de am, estaban dentro de Babilonia, pero como eran eruditos, el rey los puso a cargo de algunas cosas porque necesitaba gente preparada, ¿no? Y sabía que los judíos, los hebreos, era gente preparada. En este caso, estas personas, ¿no? Inteligentes, que eran justos, que eran buenos, entonces empezaron a hacerse reconocidos en, en, en estos círculos, ¿no? Y obviamente, así como ellos aprendían de los babilonios, también enseñaban sus cosas a estas personas. Y desde ese tiempo ya podría saberse, ¿no? Que según, eh, según la Torá, ¿no? El Antiguo Testamento, iba a venir un rey, iba a venir un rey y, y ya podían ellos ver, ¿no? Que este, eh, vieron la estrella y por eso es que vinieron. Pero Herodes no estaba ni siquiera pensando en eso, ¿no? En que iba a venir Mesías, pf, ellos qué, ¿no es cierto? No estaban esperando eso porque desde que se escribió el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, más o menos han pasado como 400 años en que Dios se cayó, o sea, ya no les dio profetas, ya no les dio nada, ¿no? Entonces, el último profeta escribió 400 años antes de Cristo y estuvo en silencio por todo ese tiempo. Entonces ya no habían eh, ah, ya no había como esa comunicación que antes tenían los judíos con Dios, ¿no? No intermediarios, profetas, nada de eso. Entonces, este, y tampoco es que ellos estuvieran pendientes, pero estas personas sí. Y por eso viene, ¿no? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos son de otro pueblo, ¿ah? Y vinimos a adorarle, ¿no? Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y dijeron, pucha, ahora sí, ya vinieron otra vez los babilonios, ¿no? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, o sea, los eruditos de las escrituras, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, ¿no? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore, ¿no? Entonces, miren, él les está diciendo que iba a nacer en Belén, ¿no? Y este, y él también les preguntó desde cuándo habían visto la estrella, ¿no? Y indagó lo que ellos ya sabían, ¿no? Y mandó a estas personas averiguar con diligencia acerca del niño, ¿no? Porque imagínense, estos magos no es que están caminando una semanita, no, ellos están viniendo del oriente hasta ahí, estamos hablando de meses, ¿no? Y si ha nacido el niño hace meses, probablemente no hayan encontrado así como nosotros pensamos, un recién nacido que acaba de, o sea, un niño que acaba de nacer, ¿no? Probablemente estarían buscando ya a un niño, un poco más grandecito, ¿no? Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Sí? Y esto es algo importante porque el oro solamente se le da a los reyes, ¿no? Ellos ofrecen eso porque sabían que él era un rey. Incienso es, es un tipo de, de planta aromática que lo utilizan mucho en el templo, por ejemplo, de los judíos, para purificar el aire, ¿no? Y es una representación de la santidad, ¿ya? Y mirra, que es una hierba amarga que representa la, lo que este niño iba a sufrir, ¿no? Y esas tres cosas representan el oro, el incienso y la mirra, ¿sí? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y entonces ya les dijeron que no vayan, ¿no? Y yo creo que vamos a quedarnos aquí para, para poder este, hacer esto en la próxima vez. Hemos avanzado el capítulo 1 y en la mitad del 2. Haremos el 2 y todo el 3 la próxima vez y, y el 4 posteriormente. Entonces vamos a cerrar en oración para que Dios nos pueda este, guiar. Padre mío, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre amado, porque hemos podido estar contigo, aunque sea un momento, Señor. Te pedimos que, que sea tu voluntad, Señor, que podamos hacer este curso, que podamos aprender más de ti. Te damos gracias por todas tus bendiciones y solamente tú sabes, Señor, y en tu infinita misericordia sabes quiénes de estas personas que están escuchando estas cosas eh, vas a poner en su corazón, Señor, que, que puedan volverse a ti. Y gracias, Señor, porque podemos tener esta oportunidad. Te pedimos que a través de estos medios que nos pueden ayudar a llegar a más personas, se haga solamente tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.